Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: si tu hermano peca contra ti, repréndelo estando los dos a solas. Si te hace caso, has salvado a tu hermano. Si no te hace caso, llama a otros dos, para que todo el asunto quede confirmado por boca de 2 o 3 testigos. Si no les hace caso, díselo a la comunidad, y si no hace caso ni siquiera a la comunidad, considéralo como un pagano o un publicano. En verdad os digo que todo lo que atéis en la tierra quedará atado en los cielos. Todo lo que desatéis en la tierra quedará desatado en los cielos. Os digo además que si 2 de vosotros se ponen de acuerdo en la tierra para pedir algo, se lo dará mi Padre que está en los cielos. Porque donde 2 o 3 están reunidos en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La primera lectura acabamos con este libro del Deuteronomio, donde acaba precisamente la vida de Moisés, allí en el monte Nebo, contemplando la tierra prometida, más allá del Jordán, pero donde no entrará. Es toda esa generación donde en el fondo entrará Josué, eso sí, llevando el ejército y llevando todo el pueblo de Israel a atravesar el Jordán y de allí invadir lo que es la tierra prometida y recibirla del Señor. Y cerca en el valle, cerca del monte, allí será donde enterrarán a Moisés. Y esto es como una elegía sobre Moisés, como un gran canto de alabanza a este hombre que vive 120 años, que simplemente se apaga, pero como si fuese la voluntad de Dios. Está bien hasta el momento, ahí se apaga. 120 años llevando esos últimos 40 del pueblo de Israel. Bueno. Y las grandes alabanzas, como el mayor de los hombres, el mayor de aquellos que están junto a Dios, como un enorme personaje del Antiguo Testamento, que lo fue, y que era pálida imagen de lo que sería después Cristo. Dios por medio de Moisés nos da la ley, pero es Cristo el que nos da la ley auténtica de Dios. Nos da esa ley por la cual podemos llegar a la salvación, porque con la ley nos da la gracia, la ley de Cristo, junto a la gracia que se nos da especialmente por medio también de los sacramentos, para que podamos vivir en cristiano y llegar al reino de los cielos. Mientras que el Evangelio se nos dan estos aspectos que da la impresión de que el evangelista lo que hiciera fuera poner muchos dichos de Jesús juntos. ¿Cómo ponerlos? Pues hagamos ese capítulo 18 lleno de lo que Jesús iba explicando en diferentes lugares, al menos da esa impresión. La primera parte de hoy, lo que se llama la corrección fraterna. Si tu hermano peca contra ti, repréndelo estando los 2 a solas. Aquí se entiende por pecado grave, no se entiende una falta cualquiera, no se entiende un pequeño desprecio, no, se entiende aquí que peca gravemente contra ti. No se dice tampoco que sean cosas que a ti te molesten o que no vayan con tu mentalidad. Se habla del pecado que le hacen contra uno. Bien, repréndelo, estando los 2 a solas, o sea, con caridad, no lo desprecies, no airees las cosas. En primer lugar, ves a él directamente. Repréndelo para ver si cambia, si se da cuenta, si se arrepiente. Si te hace caso, has salvado al hermano. Que no te hace caso, llama a otros 2 testigos, para que todo el asunto quede confirmado por esos testigos. Si no hace caso, a la comunidad. Claro, aquí cuando se habla de hermanos,
se está hablando de hermanos de la comunidad. Hemos de pensar que las primeras comunidades cristianas eran comunidades pequeñas. Según algunos dicen, muchas comunidades podían tener 30, 40, 50, 60 miembros. Habían más numerosas también, pero pequeñas. Con lo cual era muy fácil, o era más fácil, el poder corregirse unos a otros. Que no quieres hacer caso a la comunidad, no quieres hacer caso al Evangelio, te dicen que eso está mal y tú no quieres hacer caso. Si ante toda la comunidad no quieres reconocer el pecado objetivamente que existe, que estás haciendo, no quieres arrepentirte, pues solo queda una cosa al final, cuando hablamos de pecado grave, la expulsión de la comunidad. Es el expulsarlo para que se dé cuenta del mal. No es para que se condene, al revés, es para que pueda convertirse. Porque mientras esté en la comunidad se va haciendo el mal, es corrupto él y corrompe a los demás. Si lo apartas de la comunidad, de esta forma él se puede dar cuenta de que lo que hace realmente está mal. Entonces, a raíz de esto viene esta segunda parte. En verdad os digo, lo que atéis en la tierra quedará atado en los cielos. Lo que desatéis en la tierra quedará desatado en los cielos. Aunque esto la Iglesia siempre lo ha ligado mucho a los obispos y especialmente al Papa. Ese ligar y desligar que le da esa función a Pedro. Pero es verdad que es también de cada comunidad cristiana y es en el fondo propia del confesionario. Lo que haces en la tierra, a quien perdonéis quedarán perdonados, a quienes no perdonéis quedarán sin perdón. No es un perdón automático porque uno se va a confesar, es ese perdón que viene de la misericordia de Dios por una parte y del arrepentimiento por otra del pecador. Y algunas veces digo, en el confesionario, la materia del confesionario, lo digo un poco así, no es el pecado, es el arrepentimiento. ¿De qué sirve confesarse si no te arrepientes? Es verdad que una cosa es el arrepentimiento y el darse cuenta y otro es la capacidad o no de cambio. Como decía Santo Tomás, tenemos Santo Tomás de Aquino, gracias suficientes para poder cambiar en los pecados mortales, para rechazarlos y para ganar la batalla contra el pecado mortal. Contra el pecado venial es mucho más difícil. Y entonces ahí cuesta y muchas veces confesamos lo mismo y volvemos a caer. Pero no tenemos derecho en eso, en el pecado grave, donde ha de haber ese arrepentimiento fuerte para no volver a pecar. Y el último punto que nos pone hoy, donde dos o más se reúnen en mi nombre, o sea, donde hay una comunidad cristiana, cuando reza fuerte, Dios escucha. Si dos o más de vosotros se ponen de acuerdo en la tierra para pedir algo, se lo dará mi Padre que está en los cielos. Pero, decía San Agustín, sí, pero cuidado. El Señor nos dará aquello a lo que Él nos da derecho. No es pedir lo que queramos nosotros, sino lo que Él quiera. Lo primero es su voluntad. Por eso, ¿a qué tenemos derecho? Decía San Agustín. A todo lo que está en el Padre Nuestro, porque esa es la oración de la Iglesia, la oración que Cristo nos enseña, la oración de los cristianos. Y aquel que reza con fe, aquellos que reunidos rezan con fe, Dios se compromete a oírlos, escucharlos y darles aquello que está en el Padre Nuestro, que en el fondo es el poder seguir su voluntad, el poder luchar contra el pecado, el tener aquello necesario para nuestra vida y poder llegar a la vida eterna.